Muy buenos días. Mi nombre es Micaela Milena Howard Corpus, estudiante de Administración de Empresa en la Fundación Universitaria del Área Andina, cursando segundo semestre. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la historia, o sea, vamos a aprender de la historia hoy. Y para comenzar, les daré una breve definición de lo que significa geopolítica, cómo surgió y su utilidad. Para comenzar, les leeré una pequeña definición del señor George Atencio. Dice lo siguiente: la geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Recordemos estas palabras: geográficos, estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. Por lo que puedo decir que la geopolítica es 60% política, 40% geografía. Listo. Prosigamos a decir cómo surgió, a partir de qué surgió la geopolítica. La geopolítica surgió a partir de la necesidad de entender los acontecimientos de carácter mundial que afectan el desarrollo de las naciones, pero desde una perspectiva geográfica y política. Como disciplina científica, trata de dar herramientas para resolver los problemas políticos y geográficos, religiosos, sociales, económicos que se presenten en cualquier región del mundo, sin excepción alguna. Su principal precursor fue Rudolf Hess, quien a partir de su obra insignia, El Estado como manifestación de vida, escrita a principios del siglo XX, 1916, planteó la influencia de los factores geográficos en la evolución de los estados, especialmente en el ámbito político. Por ello digo que la geopolítica es 60% política y 40% geográfica. La geopolítica sirve para guiar la política práctica, es decir, esa política que vemos cada día en la televisión. Además, valiéndonos de ella, podemos explicar una situación política que sucede en nuestro país colombiano. También podemos, como lo asevera Pinochet 1968, guiarla al estratega, o sea, al presidente, al gobierno, al alcalde, a cualquiera de los que rigen como jefe del Estado o representante del gobierno, para el dominio político del espacio vital. De tal forma, podemos tener conocimiento sólido sobre la influencia que ejerce la geografía en el desarrollo de los estados y brindar bases para adquirir un conocimiento global de los asuntos internacionales con relación con la propia. 4 elementos básicos que pienso que son muy necesarios para que sepamos acerca de la geografía, y son los siguientes. Un conocimiento de la realidad nacional es el ámbito político, social y cultural. Debemos saber el poder nacional, el potencial nacional, la política nacional. Y para ello les voy a dar una definición de cada una con respecto al pensamiento geográfico. Bueno, un conocimiento amplio de la realidad nacional es el ámbito político, económico y social. El poder nacional, entendido como la capacidad que tiene el Estado para imponer su voluntad, mantener sus objetivos pese a las dificultades externas o internas, que significa el gobierno tiene que sentar cabeza, fijar estrategias, pero no rendirse ante las dificultades, tiene que mantenerse como cabeza del Estado, pues por ello en Colombia tenemos derecho al voto, o sea, la democracia, para elegir bien. El potencial nacional, que abarca los medios tangibles e intangibles de los goza el Estado para mantener el poder nacional. De eso se trata el poder nacional, de todo lo que tenemos tangible o intangible que nos pertenece y de los que podemos hacer uso para tener la fuerza. El potencial nacional, que abarca los medios tangibles e intangibles, ya los mencioné. La política nacional, entendida como las estrategias y lineamientos que formula el Estado para resolver sus problemas. Como gran tema de diálogo influyente que abarca gran contenido histórico, hablaremos en este video de la caída del muro de Berlín y un poco del tercer mundo al sur global, pues si nos alcanza el tiempo. Una nota importante:
teniendo en cuenta la geopolítica y su enfoque inclinado hacia la política de los países, debemos conocer las defensas, propiedades y manejos de nuestro territorio nacional y otros territorios internacionales en relación con la propia. Con esto podemos plantear estrategias de guerra que son importantes y cómo utilizar la fuerza cuando las situaciones adversas se nos presenten en el país con otros países. Bueno, la caída del muro de Berlín. Durante la noche del 9 de noviembre al 10 de noviembre de 1989, sucedió lo impensable en Alemania, siglo XX. El muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 28 años de haber sido construido. Pero, ¿cómo sucedió eso? Vamos a hablar de antes y después de la caída del muro de Berlín, los acontecimientos y antecedentes alrededor del hecho. Son los siguientes. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial en 1914, el 28 de junio. Bajo ese acontecimiento dejaron de ser imperio y pasaron a ser república. Alemania, por sus múltiples desventajas, al igual que en la Primera Guerra, perdió la Segunda Guerra Mundial. Tras tan inmenso fracaso, Alemania no pudo evitar ser invadida por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética o URSS, conformada por 15 países que son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Bueno. Alemania se vio obligada a dividirse en dos filosofías de vida distintas, el comunismo y el liberalismo, dificultando más la situación. Para los alemanes fue notorio todo lo que estaba ocurriendo. Fue muy notorio y tuvieron muchas dificultades. Las familias tuvieron que dividirse en ese entonces, ya que Alemania se vio obligada a dividirse en dos partes, 3 partes para los occidentes y una mayor para los soviéticos, que eran 15 países conformados. Todo esto significa que algunas familias alemanas estaban también quedando divididas. Los alemanes, oponiéndose a las leyes ya impuestas por los soviéticos en el lado oriental, los soviéticos, indiferentes a sus opiniones, los reprimieron con armas. Los alemanes, muy furiosos, trataron de salirse, hartos ya de las leyes de los soviéticos, que estaban muy mal. O sea, los alemanes estaban sufriendo mucho, su situación era pésima y decidieron irse al lado del comunismo, más luego llamado República Democrática, aunque de democracia no tenían mucho en realidad. Pero así es la cuestión. Listo. En 1961 se empezó a construir un muro. En Berlín entonces empezó a quedar una isla del occidente rodeada al oriente para que no pudiera salirse nadie, como si fueran un coral. Al finalizar medía 150 kilómetros, un muro tenía más de 300 torres de vigilancia, 100 kilómetros de pozo para que no pudiera salirse ningún vehículo ni nada por el estilo. Esta infraestructura era impresionante, denominada Muro de Protección Antifascista. Sin embargo, muchos se idearon como huir y otros llegaron a la muerte fracasando en el intento. Vivir en la parte oriental era una crisis para muchos, además de ser peormente vigilados. En 1989, el 4 de noviembre, la manifestación de los berlineses fue creciente. Medio millón de alemanes en la plaza de Alexanderplatz empezaron a querer salir. Decían, queremos salir de este país, queremos salir de este lugar, de esta situación de la cual vivimos. Están hartos, angustiados. Su territorio era dominado por otros territorios, por personas de otros países que los azotaban en sus propios países, prácticamente volviéndose esclavos.
El 9 de noviembre, el gobierno anuncia durante las horas de la cena que se les concedía el paso libre por la frontera para salir. A partir de ahí, la salida de los berlineses empezó a ser incontrolable. Se salían por las murallas, se pasaban los vigilantes. Era fatal. Pero empezaron a verse muy felices por la decisión anunciada. Después de cruzar juntos, empezaron a destruir el muro de Berlín con todas las herramientas que disponían. Actualmente, muchos de los visitantes que llegan de todas partes del mundo se sorprenden de que sean tan pocos los restos que quedan de la obra más famosa de Berlín. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tomé este tema para hablar en términos de geopolítica? Pues por los siguientes motivos. Alemania y todos los anteriormente mencionados son considerados grandes potencias contemporáneas. En este contexto histórico podemos identificar en qué geografía se centra el poder y cómo ha cambiado desde entonces el futuro de Alemania. Llegamos a entender los intereses que han orientado la política encabezada por grandes potencias contemporáneas y entendemos las razones por las cuales se han tomado medidas que han afectado al mundo actualmente y a todo el mundo entero. Esos acontecimientos dejan en evidencia aspectos políticos, económicos, sociales y culturales muy relevantes, necesarios para conducir una investigación geopolítica en estos espacios vitales. Bueno, para todos un feliz día y espero que mi video les haya sido muy útil. Les agradezco su atención and good day. Lord bless you. Feliz día. Muchas bendiciones.